Muy bien, pues vamos a orar antes de comenzar con la palabra. Incline su rostro, cierre sus ojos para no distraerse y vamos a orar. Que la presencia de Dios descienda, pero que también la revelación del Espíritu Santo venga a nosotros en esta mañana. Padre, una vez más estamos aquí agradeciéndote por un día más de vida que nos permites y que nos concedes, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que tú haces. Gracias, Señor, por que tú siempre has sido fiel con nosotros. Y gracias, Señor, por mantenernos en el camino correcto. Hoy, Señor, te pedimos que tu presencia descienda, se manifieste más todavía en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Señor, y que la revelación de tu Espíritu Santo venga aclarando nuestra mente, trayendo entendimiento, sabiduría, Señor, para comprender el mensaje y cada mensaje que tú traes cada día, Señor, a nuestra vida. Ponemos esta palabra en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla en el corazón para que nunca olvidemos quién eres tú y por qué estamos aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermano, viendo el tema de la autoridad espiritual, en la última parte que analizamos, vimos que hay dos principios. El principio de la obediencia, que es de Dios, y el principio de la rebelión, que es de Satanás. Vimos pues que la rebelión es un principio infernal. Y Jesús le dijo a Pedro, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Le dijo Jesús estas palabras, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice la palabra, hermano, que las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia. Y lo creemos, amén. Pero también es cierto, hermano, que un espíritu rebelde puede abrir la puerta. Solamente los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y liberar la vida. Cuando usted mira, hermano, a una persona que generalmente no obedece las instrucciones que se le dan, cuando siempre está argumentando, cuando siempre se está quejando, cuando generalmente quiere hacer su voluntad. Yo no sé si usted conozca a alguien así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, una vez más lo repito. Quiere decir que tiene un espíritu rebelde. Y el espíritu rebelde es del diablo. Y esas personas muchas veces abren la puerta, hermano, para que el diablo pueda meterse incluso a la iglesia y causar desorden, rebeldía, desobediencia. Pero solamente, dice aquí, los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades para poder liberar la vida. Estamos hablando de autoridad espiritual. Y dijimos también, hermano, que la autoridad no es un asunto de una instrucción externa, es decir, de un aprendizaje nada más, de un conocimiento, sino se trata de una revelación interna.
Repito, no se trata de que sepas lo que es la autoridad espiritual. No se trata solamente de saberlo, de conocerlo. Muchos aquí lo saben. Se trata de que tengas una revelación que da el Espíritu Santo para poder entender la autoridad y obedecer y someterte. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas saben lo que es la autoridad espiritual, pero no obedecen. Saben que están mal, pero aún así siguen en rebeldía. Saben que están equivocados, pero aún así quieren hacer su voluntad. Porque no se trata solamente de un conocimiento, sino se trata de un cambio interno, un cambio en el corazón, una revelación que el Espíritu Santo traiga a tu vida para poder transformarte y que entonces digas: reconozco quién es mi autoridad y me tengo que someter a la autoridad de Dios. Ahora, terminamos también diciendo que el espíritu de rebeldía es muy contagioso. Muchas veces los ojos de las personas, hermano, solamente ven al hombre. Y cuando las personas miran al hombre, se fijan si les agrada o no, si les cae bien o no, si les beneficia o no, si se porta bien con ellos o no. Porque cuando un hombre tiene una autoridad delegada de Dios, hermano, pues si a la gente le cae bien lo obedecen, y si no le cae bien no lo obedecen. Si están de acuerdo con él o con ella, se someten, y si no, no se someten. Pero cuando, hermano, entienden a través de la revelación que la autoridad viene de Dios, cuando Dios pone una autoridad delegada, hermano, no sirve si estoy de acuerdo o no. Es necesario obedecer y someterse. Porque déjeme decirle que los rebeldes, hermanos, a lo mejor están aquí o están en algún lugar, pero no pasan de cierto nivel. A lo mejor están en un nivel donde Dios tal vez los utilice, pero no van a pasar de ahí. Porque a veces solamente Dios los usa para sus propósitos, pero dijimos también que la rebelión no tiene lugar en el reino de Dios. Poniendo el ejemplo de David, el rey David, hermano, no obtuvo el trono, fue rey de Israel, no obtuvo su posición, digamos, a causa de una rebelión o al precio de una rebelión, sino al contrario. David tuvo la posición que tuvo porque Dios vio obediencia y porque Dios vio sujeción. La historia dice, hermano, que un día los israelitas pidieron un rey a Dios. En aquel momento no había rey sobre Israel. Y los israelitas a fuerzas querían un rey, pues, que los gobernara, que estuviera al mando, que fuera su autoridad. Y entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera como primer rey de Israel a Saúl. Saúl efectivamente fue establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada sobre el pueblo de Israel. Desafortunadamente, cuando Saúl fue rey, cuando ya estuvo ocupando el trono, desobedeció la autoridad de Dios.
hasta el punto de no hacer caso y de querer destruirla. Recuerda que vimos, hermano, que Dios le ordenó matar a todos los amalecitas, incluyendo al rey y todo el ganado y todos los animales. Pero Saúl no lo hizo, desobedeció a Dios. Y entonces perdonó al rey, perdonó a lo mejor del ganado que tenían, y lo hizo en desobediencia. De tal manera entonces que el Señor rechaza a Saúl y unge a David. Si usted conoce la historia, si no, le invito a leerla. David fue ungido como rey cuando era un muchacho. El Señor nuestro Dios estaba molesto, enojado con Saúl por su desobediencia y ungió a otra persona, en este caso David, como rey. Sin embargo, en el momento en que es ungido David, todavía está él bajo la autoridad de Saúl, que sigue siendo el rey en el trono. Los dos estaban ungidos, primero Saúl, luego fue ungido David. Y Saúl muchas veces trató de matar a David. Y un día, cuando Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi para matarlo, sus hombres sugirieron a David que matara a Saúl. Pero David resistió esa tentación. Porque para alguien que no conoce la autoridad de Dios hubiera sido muy fácil decir, bueno, pues mato a Saúl y entonces yo me voy a quedar como rey. Pero todavía estaba bajo la autoridad David de Saúl. Y entonces cuando le sugieren matarlo, David se resistió a esa tentación y no se atrevió a alzar su mano contra quien todavía era su autoridad. Cosa que no siempre sucede. Solo sucede cuando se tiene la revelación de quién es la autoridad delegada de Dios. De tal manera entonces, hermanos, que si reconocemos la autoridad delegada y reconocemos la autoridad primero de Dios, tendremos que someternos, tenemos que sujetarnos. Y si los hombres deciden seguir a Dios, el asunto de la sujeción a la autoridad es una absoluta y total necesidad. Si alguien va a seguir a Dios, hermano, tiene que obedecer, amén. Si alguien va a reconocer a Dios como su autoridad principal, mayor, tiene que someterse y tiene que sujetarse. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón, no solamente aquí en su mente, la conocía desde su corazón. Y mira, hermano, yo quiero que aprenda bien esto. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a la persona en sí. Porque Dios puede poner a cualquier persona como autoridad delegada también. La sumisión consiste en someterse a la unción que está sobre la persona. No sé si me explico.
Usted cuando se somete a su autoridad delegada o a una autoridad delegada, no se está sometiendo a la persona, se está sometiendo a esa autoridad que Dios ha delegado a la persona. Se está sometiendo, hermano, a la unción que está sobre esa persona. Una unción que viene de parte de Dios y que una autoridad mayor delegó por medio de Dios a esa persona. Así es que cuando usted obedece y se sujeta a su autoridad, hermano, usted no está sometiéndose a Juan, a María, a Pedro, a quien sea. Usted se está sometiendo a la autoridad y a la unción que Dios ha delegado sobre esa persona, sea quien sea. Entonces la responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. ¿Quién era en ese momento el ungido de Jehová? Saúl era todavía. Y entonces la responsabilidad de David ante Dios era someterse a Saúl. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Y es eso precisamente, hermano, es esa característica la que Dios quiere recobrar. Dios reconocía a David como un hombre según su corazón. Por eso se dice que el reino de David continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué se dice que el reino de David continúa hasta el día de hoy? Porque Jesús es un descendiente de David. Jesús es y seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice la Biblia que su reino no tendrá fin. Entonces debemos someternos a la autoridad de Dios con nuestro corazón. Y mire, Jesucristo, lo mencioné una parte la semana pasada, es el ejemplo de obediencia. Porque la Biblia nos dice, hermano, que el Señor Jesús y el Padre son uno. Existen igualmente y son iguales en poder. La palabra en Filipenses 2, versículos 5 al 7 y también en el capítulo 8, versículo 11, nos dice que nuestro Señor Jesucristo se humilló 2 veces. Primero, dice que se despojó a sí mismo de su divinidad. Y cuando Jesús se despoja de su divinidad, se está humillando y se está haciendo igual al hombre, cuando en realidad es el Hijo de Dios. Pero se humilló, se despojó de esa divinidad y luego se humilló a sí mismo también en su humanidad. Dejó de ser Dios, se humilló, se despojó de su divinidad, se hizo hombre y en esa condición de hombre también fue una persona humilde. Como hijo, hermano, Jesús se somete voluntariamente a la autoridad del Padre y en un momento dado declara: el Padre es mayor que yo. ¿Qué está haciendo Jesús? Reconociendo quién es su autoridad y quién está sobre él, haciendo esa declaración: el Padre es mayor que yo.
Porque Dios, hermanos, viene a ser el emblema de la autoridad y Cristo el símbolo de la obediencia. Y fíjese que la obediencia dentro de la divinidad es algo de lo más maravilloso que hay en el universo. Dice la palabra que Dios exalta ¿a quién? Al que se humilla y rechaza al que se enaltece. Entonces este también es un principio divino, un principio de Dios. Y como Jesús vino a poner el ejemplo de obediencia, el Señor inicia esa obediencia y el Padre lo pone como cabeza de la iglesia. Dios Padre viene a ser cabeza de Cristo, pero también Cristo viene a ser cabeza de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad y tampoco conocen la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Y mire, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Y es que tan solo en el principio de la obediencia podemos servir a Dios. Repito, la autoridad de Dios se fundamenta en la obediencia de los hombres. ¿Por qué decimos esto? Porque si el hombre no obedece a Dios, entonces no reconoce a Dios como su autoridad. Y aquí en la tierra hay muchas personas que no obedecen y por lo tanto no reconocen la autoridad de Dios. Y solamente cuando obedecemos, cuando somos obedientes, en el principio de la obediencia es que podemos servir a Dios. Sabemos que en algunas de las ocasiones Dios usa a cualquier persona para sus propósitos, aún a los desobedientes y rebeldes, pero solamente en una parte. Pero los que realmente quieren servir a Dios tienen que someterse y obedecer. Amén. Muchas veces el sufrimiento nos hace aprender obediencia. Cuando pasamos por el sufrimiento aprendemos lo que es la obediencia. Y solo los obedientes son útiles a Dios. Solo los obedientes son útiles a Dios. Los demás no es que no sirvan, pero muchas veces su servicio no es útil para Dios. Usted y yo, hermano, quiero preguntarle por qué somos obedientes al Señor. ¿Usted por qué se somete y obedece a Dios? Aparte de eso, reconoce la autoridad. Aquí me están diciendo que por temor a Dios, por respeto a Dios, ¿está bien? Porque reconocemos la autoridad. Pero también, hermano, obedecemos a Dios y lo reconocemos como nuestra autoridad porque Él nos dio salvación. Y la salvación hace que la gente sea obediente.
hace que la gente tenga gozo. Tenemos que obedecer porque nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, vino a ser, dice la palabra, la fuente de nuestra salvación. Mire, el Señor Jesús vino a este mundo con las manos vacías. No trajo cuando nació consigo la obediencia. Dice la palabra que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento que tuvo que soportar. Maduró después para dar fruto de esa obediencia. Jesús, hermano, a través de todos los sufrimientos que tuvo, ninguna clase de esos sufrimientos pudo hacerlo murmurar, pudo hacerlo enojarse, porque la obediencia de Jesús es para beneficio del reino de Dios. Cuando usted y yo obedecemos, hermano, obviamente es para nuestro bien, pero también para beneficio del reino de Dios. Por eso es que Dios, por una parte, afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Aunque muchas veces Satanás esté violando la autoridad de Dios y hace que los hombres se rebelen también, déjeme decirle que Dios no permitirá que la rebelión continúe para siempre. ¿Escuchó? Dios no permitirá que la rebelión continúe para siempre. Ahora, ¿cómo establece el Señor el reino de Dios? Lo hace a través de su obediencia. Jesús jamás desobedeció a Dios ni una sola vez. Cristo estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios y su evangelio tiene doble naturaleza. Una naturaleza personal y otra naturaleza como iglesia. En la primera, el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Y en la segunda, en la de la iglesia, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, es el reino de Dios que está entre nosotros. Amén. Y el propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia. Dios nos llama, hermanos, no solamente a recibirlo en nuestra vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. Porque ¿cómo podría mantener Dios su autoridad sino a través de la obediencia de su pueblo? Escuche, Dios no puede ser Señor y autoridad de los desobedientes. Entonces, ¿cómo puede Dios mantener su autoridad? Con la obediencia de nosotros, ¿no? ¿Cómo puede Jesús ser rey de alguien si no se somete? Hay por ahí luego un pergamino circulando que dice: me dice Señor y no me obedeces.
Porque muchas veces es lo que pasa, hermano. Señor y Señor y Señor, y le decimos Señor a cada rato, pero no lo obedecemos. ¿Cómo entonces Él puede ser nuestro Señor si no hay obediencia? Como parafraseando el Señor a decir, bueno, si me dice Señor, pues entonces obedécmeme. Porque ¿cómo puedes decir que soy tu Señor si no hay obediencia? Si no te sujetas, si no te sometes. Así es que como iglesia, hermano, tú y yo tenemos que obedecer y someternos a la autoridad de Dios. Porque tú y yo somos la iglesia, amén. Y la iglesia un día, mediante la iglesia un día, las naciones todas vendrán a ser el reino de Dios. Porque será la iglesia en obediencia y en sujeción que acatará las indicaciones del Padre, seguirá las instrucciones del Hijo y se dejará guiar por el Espíritu Santo para ir y predicar la palabra por todo el mundo. Y un día, a través de la iglesia, que somos todos los creyentes y los hijos de Dios, es que el reino de Dios se va a establecer en todas y cada una de las naciones. Pero si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, entonces el Señor no va a tener ninguna forma de poder establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino se encuentra primeramente en el Señor Jesús, luego en la iglesia y por último en el mundo entero. Entonces, hermanos, no puede haber iglesia sin el Señor Jesús. No puede haber iglesia sin el Señor Jesús. En otras palabras, tú y yo no podríamos decir que somos iglesia si Jesús no está en nuestra vida, si no le hemos reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin la iglesia, hermano, no puede extenderse el reino de Dios. Es decir, por nuestra obediencia el reino se extenderá por toda la tierra, comenzando por tu casa. Porque déjame decirte, hermano, que si tú te sometes a Dios, le obedeces y haces lo que el Señor te está mandando hacer y lo que Jesucristo les encargó a sus discípulos antes de ascender a los cielos, entonces proclamaremos la palabra, evangelizaremos y estableceremos el reino de Dios primeramente en nuestra casa, primeramente en nuestra familia. Y cuando tú, hermano, estableces el reino de Dios a través del evangelio de Jesucristo en tu casa, entonces estás alcanzando una pequeña parte del mundo. Estás estableciendo el reino de Dios en una porción de la tierra. Y si cada uno de nosotros hacemos lo mismo en nuestra casa, entonces el reino de Dios se tendrá necesariamente que extender a todas las naciones. Por eso es necesario, hermano, que en la iglesia sepamos obedecer. Cuando la iglesia haya obedecido en todos los sentidos, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Porque mira, cuando tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus parientes, aquí en otro estado, en el extranjero, reciben a Cristo, lo hacen Señor de su vida,
cuando obedezcamos el mandamiento de ir a establecer el reino de Dios en todo lugar, entonces toda la tierra será puesta bajo la autoridad de Dios, porque aquí o allá o donde estén tus familiares van a reconocer a Jesús como Señor, como su autoridad, y se tendrán que someter y tendrán que obedecer si realmente quieren seguir caminando en el camino correcto. Y cuando todas las naciones hagan lo mismo, entonces el reino de Dios será establecido. Ahora, hablando de autoridad delegada, los hombres, las personas deben obedecer a la autoridad delegada por Dios. Porque, hermanos, Dios mismo estableció el sistema de autoridades delegadas con el propósito de manifestarse. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Donde más se manifiesta Dios en la actualidad, hermano, es en los mandamientos. Y los mandamientos han sido establecidos por Dios y deben ejercer la autoridad. Y como representantes de Dios debemos establecer los mandamientos de Dios. Por eso aquí en las iglesias, hermano, ¿qué se le enseña a la gente? Los mandamientos de Dios. No los mandamientos míos o del que esté aquí al frente, no. Nosotros como representantes y autoridades delegadas de Dios tenemos que, hermanos, ejercer la autoridad y enseñarle a la gente los mandamientos. Pero no mis mandamientos, sino los mandamientos de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No mi propósito, sino los propósitos de Dios. Y tenemos que obedecerlos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hemos visto anteriormente, hermano, que tenemos que someternos a las autoridades delegadas, las autoridades civiles, por ejemplo. Debemos respetar las leyes y obedecerlas. Porque las leyes no son para infundir temor, dice la palabra, al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Por ejemplo, una ley podría decir, se castigará con tantos años de prisión a quien haga esto, que es incorrecto. ¿A quién le va a infundir temor esa ley? ¿A ti que estás haciendo lo correcto? No. Es para infundir temor a aquellos que están haciendo lo malo. Porque si tú dices, bueno, yo no estoy en esa situación, pues yo estoy bien, no tengo temor. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Pero el que debe algo, el que infringió la ley, el que violó la ley, ese tiene que temer. Porque el día que lo agarren lo van a castigar. Y mire, nosotros como cristianos debemos obedecer las leyes, no solo para evitar la ira de Dios, sino para también hacerlo por causa de nuestra conciencia. Cuando tú y yo somos obedientes a las leyes, hermanos, tenemos la conciencia tranquila, ¿no? No solamente tenemos que obedecer para evitar la ira de Dios, sino para decir, pues mi corazón está en paz, yo no he hecho nada, estoy tranquilo.
Ahora déjeme decirle algo. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es obedecer si no vemos la autoridad de Dios. Algo que nos es muy difícil y complicado a nosotros como humanos es obedecer si no tenemos la revelación o si no sabemos o entendemos y vemos la autoridad de Dios. Ahora, déjeme recordarle que hablando de autoridad que viene de Dios, hay autoridad delegada en tu casa. En tu casa dijimos, el esposo es la autoridad y la cabeza de la familia. Y los dos, padre y mamá, son la autoridad de sus hijos. Pero muchos hijos no prestan suficiente atención a la esfera de la familia. Muchos hijos son rebeldes, pues, en su casa. Pero una vez que los hijos entienden que sus papás son la autoridad delegada de Dios y que el papá varón es la autoridad delegada sobre la mujer, entonces, una vez que los miembros de una familia ven la autoridad delegada de Dios, déjeme decirle que van a desaparecer muchas de las dificultades y muchos de los problemas en la casa, en el hogar. Porque cuando los hijos reconozcan la autoridad de sus padres y reconozcan que esa autoridad de sus padres ha sido delegada por Dios sobre ellos, entonces tendrán que obedecer y tendrán que someterse, y entonces se van a evitar muchos problemas. Porque como en todo, muchos de los problemas dentro de la casa vienen por la rebeldía de los hijos, o por la rebeldía de la mujer. Porque Dios ha puesto al marido, hermano, como autoridad delegada. Ahora también Dios pone en la iglesia autoridades a quien todos debemos de obedecer. Pero muchas veces tampoco es así. Porque como en las familias, en la iglesia también hay mucha gente que no obedece, mucha gente rebelde. ¿Y cuál es el problema dentro de las iglesias también? La rebeldía, la falta de sujeción, la desobediencia. En su casa, en la casa, hermano, muchos padres nos agarramos aún enfermedades si los hijos fueran obedientes, ¿no? Porque cuántas angustias, cuántas preocupaciones, cuántos problemas causan los hijos que son rebeldes y desobedientes. A veces hasta nos quiere dar un infarto. Pero oiga, lo mismo pasa en la iglesia. Los pastores aquí no me van a dejar mentir, nos ahorraríamos muchas enfermedades, ¿verdad? Nos ahorraríamos muchos corajes, que se nos derrame la bilis, que se nos afecte el hígado y que casi nos dé un infarto si la iglesia fuera obediente. Nos evitaríamos muchas cosas. Porque a lo mejor usted no se ha dado cuenta, hermano, pero muchas de las enfermedades que como nosotros como pastores tenemos es a causa de los hijos rebeldes, de los creyentes y los discípulos desobedientes.
Es que yo no había pensado eso. Pues váyalo pensando, mi hermanito. Un día llegué con Pastor Jacobo, me lo encontré y me dice: ¿cómo está, Raúl? Bien, pastor. Bueno, le digo, no, también ando con un montón de problemas de gastritis y colitis. Y me dice: bienvenido al club. Y yo dije: ¿por qué bienvenido al club? Pues porque todos los pastores padecen de lo mismo, por los corajes, por muchas cosas, por la rebeldía, por la desobediencia. Ahora, los que son autoridad delegada de Dios, hermano, son autoridad, pero somos siervos también. Tenemos un ministerio, somos ministros. Y una vez dije, parece que cuando alguien te dice: ¿qué pasó, ministro de Dios?, te sientes como si fueras un embajador de tu país. Y sí lo es, sí lo somos, embajadores de Dios, pero como que acá, ¿no? Pero somos siervos, porque ministro quiere decir siervo, sirviente, pues. Pero mire, a los ojos de Dios, los que rechazan aún a esos siervos, a esos ministros, los rechazan a Él. Fíjese que no se necesita humildad, hermano, para ser obediente a Dios, porque muchos ahí sí nos sometemos y nos humillamos. No es tan complicado. Donde se requiere total humildad y quebrantamiento es para sujetarse a la autoridad que Dios ha delegado. Somos delegados. Y ahí es donde le cuesta a la gente trabajo obedecer y someterse. Porque cuando a las personas se les dice, por ejemplo: oye, no hagas esto porque vas a hacer enojar a Dios, y no Dios te vaya a reprender, ¿eh? Ay, no. Dios me libre. Pero cuando le dices a una persona: oye, no hagas esto porque el pastor no quiere que hagas esto y porque el pastor se va a enojar si lo haces, me vale, casi dicen. Repito, a los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos lo están rechazando a Él. Somos delegados de Dios, pero fíjese que en su tiempo, Dios envía a sus delegados a cobrar sus derechos. Es decir, repito una vez más, los rebeldes y desobedientes no van a permanecer para siempre. En nuestra vida, espero que ya estemos hablando solamente de tiempos pasados. Dios también pasó por alto muchas de nuestras transgresiones, porque éramos ignorantes. Pero ahora, ya encaminados en este rumbo con el Señor, debemos considerar seriamente a las autoridades delegadas de Dios. Porque si no nos sometemos a las autoridades delegadas que Él ha establecido, jamás podremos aprender la obediencia. Porque por medio de la rebeldía, hermano, no vamos a aprender la obediencia. La vamos a aprender a través de someternos, de sujetarnos.
Ahora quiero decirle también que la manifestación más completa de la autoridad de Dios se encuentra en el cuerpo de Cristo. ¿En dónde? En su iglesia, que somos tú y yo. Entonces es aquí en la iglesia, hermano, donde es más completa la autoridad de Dios y aquí se tiene que manifestar. Porque si tú y yo como cristianos, hermano, aquí no obedecemos a nadie, entonces ¿dónde se va a manifestar la autoridad de Dios? Si aquí no obedeces a Dios, allá afuera menos. Entonces, ¿dónde se va a manifestar mayormente la autoridad de Dios? Aquí, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Aquí tenemos que dar testimonio. Porque de qué nos sirve comportarnos aquí de una manera y allá afuera de otra. Si no hay sumisión, hermano, Dios no puede establecer su autoridad. Tampoco se puede establecer si la sumisión no es de corazón. Porque Dios, hermano, no llamó a la iglesia solamente para ser una institución. Dios, hermano, ordenó que fuera el cuerpo de Cristo y que Cristo fuera la cabeza de la iglesia. Yo ahorita que estoy en la rehabilitación con mis piernas, pues ahorita todavía tengo unas piernas bien rebeldes, unos pies bien rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza, mi cerebro, mi mente les ordena caminar bien y son rebeldes porque no se dejan. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Pues estoy yendo a las terapias, ¿verdad? Para que le enseñen a estas piernas a obedecer. Y si nosotros somos la iglesia del Señor y el Señor Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros no le obedecemos, ¿qué va a hacer el Señor? A los que sean obedientes los va a llevar a la obediencia y a la sujeción. Y a los que son rebeldes, pues mejor se van de la iglesia, ¿no? No se quieren someter, no reconocen autoridad, no reconocen nada. Dice la palabra que ellos mismos se consideran dioses. Dios tiene que seguir trabajando, hermano, hasta que obedezcamos a Cristo. Así como Cristo obedece al Padre. Y va a seguir el Señor trabajando en nosotros, hermanos, hasta que obedezcamos a Cristo sin necesidad de ser disciplinados por el Espíritu Santo. Ahora le pregunto, hermano, ¿alguien aquí necesita ser disciplinado por el Espíritu para que obedezca? A ver, levánteme su mano. ¿Quién necesita disciplina del Espíritu Santo para que obedezca? Mejor flojitos y cooperando, ¿no? Espérame, Señor, espérame. No. Yo solito, yo voy a obedecer. Como cuando vas con tus hijos con la chancla, ¿no? A ver, chamaco. Y le enseñan nomás la chancla. Sí, está bien, está bien. El Señor, hermano, nos puso en su cuerpo, porque en su cuerpo debe haber completa unidad y perfecta obediencia.
Porque la iglesia, hermanos, no es tan solo un lugar para la comunión entre los hermanos, sino también es un lugar para la manifestación de la autoridad de Dios. Ahora, fíjese que frecuentemente, pero también de una manera equivocada, muchas veces consideramos a nuestra autoridad, a la autoridad delegada de Dios, como algo que nos oprime, como algo que nos ofende, como algo que nos presiona, como algo que nos lastima, que nos molesta. Y Dios, hermano, no tiene ese concepto. Dios usa la autoridad para suplir lo que le hace falta a su iglesia. Dios usa la autoridad para suplir lo que le hace falta a la iglesia. ¿Qué necesitas, hermano? Que oren por ti. Ven, mira, acércate a un pastor, acércate a un líder. Que oren por ti. Tienes una necesidad, Dios la quiere suplir a través de la autoridad que Él ha puesto. ¿Necesitas ser liberado? ¿Necesitas que te echen fuera todos esos chamucos? Pues ven con una autoridad delegada de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que no somos más que un miembro en el cuerpo. Necesitamos aceptar las actividades de otros miembros también. Necesitamos, hermanos, aceptar el ministerio de las personas a quien Dios se las ha delegado. Porque el ministerio que Dios otorga es autoridad y no debe ser rechazado. Porque por medio de las autoridades delegadas, hermanos, recibimos la provisión espiritual. Pero el hombre sigue siendo muchas veces rebelde. ¿Cómo se expresa? Escuche, ¿cómo se expresa la rebelión de las personas? ¿Cómo se expresa la rebelión del hombre? Fíjese que el hombre que es rebelde de corazón, bien pronto va a expresar palabras rebeldes. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted se va a dar cuenta, hermano, cuando una persona es rebelde de corazón, porque siempre va a estar expresando palabras de rebeldía. No, es que esto a mí no me parece. No, es que yo no estoy de acuerdo. No, es que esa autoridad debería hacer esto. No, es que ¿por qué no hacen aquello? No, es que a mí no me gusta de esta manera. No, es que no quiero hacerlo así. Yo quiero hacerlo a mi modo. Yo no voy a obedecer. Yo no me voy a sujetar. Porque de la abundancia del corazón expresamos palabras rebeldes. Y cuando es de esa manera, hermanos, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un encuentro con Dios y luego, cada vez que tengamos la oportunidad o la idea de hablar una palabra rebelde, aún antes de que la pronunciemos, nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado y de esta manera
seremos refrenados en nuestro corazón. Solamente cuando tengamos un encuentro con Dios, dejaremos de expresar palabras rebeldes, porque antes de que las digamos, ya el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo y va a decir: eso es pecado, estás haciendo mal. Y entonces nuestro corazón se va a refrenar y nuestra boca se tendrá que callar. Porque la lengua, hermano, es muy difícil de domar. Si no es que la lengua es lo más difícil de domar en nuestro cuerpo. Y es que a través de la lengua, bien pronto la rebelión del hombre se va a expresar por medio de esa lengua. Pero la iglesia debe ser diferente. En la iglesia debe haber obediencia de corazón, no solamente de palabras. Porque a veces, hermano, solamente decimos que somos obedientes de palabra, pero no de corazón. Y mire, hay dos cosas que hacen que los cristianos pierdan su poder. Yo quiero decirle algo antes. Cada hijo de Dios tiene poder. Pero hay dos cosas que hacen que perdamos poder. Una es el pecado. Y la otra, el hablar mal de la autoridad. Y la pérdida de poder es mayor, hermano, cuando la desobediencia se expresa con palabras, que cuando la desobediencia se esconde en el corazón. Porque todos los rebeldes tienen problemas con lo que hablan, y todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse a sí mismos. Todos los rebeldes tienen problemas con lo que hablan. Hermanos, tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por lo que decimos, por lo que hablamos? En algún momento, a lo mejor no siempre. Pero ¿en cuántos problemas nos hemos metido por hablar mal, por expresarnos mal, por hablar mal de nuestra autoridad? Por eso todos los rebeldes, dice, tienen problemas con lo que hablan, y todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse a sí mismos. ¿Has mirado algunas personas cuando están expresando palabras rebeldes que no se pueden controlar a sí mismos después? Porque empiezan, mira, diciéndote: no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, fíjate que a mí no me parece esto o aquello, yo quiero hacerlo de esta manera, es que así no se hacen las cosas. Y de repente empiezan a hablar palabras rebeldes, y al rato ya los ves manoteando. Te estoy diciendo que no, es que yo no quiero hacerlo así, tú eres el que tiene. Y no se controlan. Por eso dice que se pierde más poder cuando la desobediencia se expresa con palabras que cuando se esconde. A lo mejor en tu corazón dices: pues yo no estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Mejor me callo. No, es que a mí no me parece eso, pero ¿sabes qué?
Ahí le dejamos. Yo no quiero expresar palabras de rebeldía en contra de alguien. Ojalá y que Dios permita que en un momento se vayan para siempre ese tipo de cosas. Y la rebelión, y ya estoy terminando con eso, la rebelión de los hombres contra la autoridad se manifiesta con palabras, con razonamientos, con argumentos, con quejas y con malos pensamientos. Por eso se dice que es muy cierto que para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de nuestra razón para que seamos iluminados por el Señor, y la luz del Señor entonces cegará nuestra propia razón y nos hará mirar solamente la voluntad de Dios. Lo voy a dejar aquí, pero si queremos seguir al Señor, hermano, tenemos que permitir que la luz de Cristo ciegue nuestros propios razonamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, y nos ilumine para entender la voluntad de Dios y obedecerla. ¿No? Así es que no es cuestión de razonamiento, es cuestión de autoridad. Y bueno, aquí le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana. Lo que sí quiero decirle, hermano, que este tema es demasiado importante, como lo dije inicialmente, para nosotros los cristianos. Si no entendemos, si tenemos revelación de esto, podemos estar 100 años aquí y nunca nos va a caer el 20. Seguiremos siendo rebeldes, desobedientes, y no vamos a avanzar como iglesia. Porque si alguien se estanca por su desobediencia, entonces parte de la iglesia se estanca. Y en el reino de Dios, vuelvo a repetir, no hay lugar para la desobediencia. Entonces, a esos desobedientes y rebeldes, un día el Señor, en su tiempo, les dirá, ¿sabes qué? Hazte un lado y vamos a seguir con los que son obedientes. ¿Tú no quieres? Atrás de la raya que estoy trabajando, va a decir el Señor. No quieres, no estorbes, ¿no? Como dice el dicho, mucho ayuda el que no estorba. Así es que mejor nos sometemos, mejor obedecemos y caminamos con el Señor hasta donde el Señor nos quiera llevar. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos una vez más, enséñanos, Señor, lo que es la autoridad. Enséñanos lo que es la autoridad espiritual, las autoridades delegadas de Dios, y ayúdanos a obedecer. No queremos permanecer rebeldes para siempre. Haz tu obra, Señor. La obra que tú has comenzado en nuestros corazones, Señor, termínala. Estamos dispuestos, estamos conscientes, estamos necesitados de que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón, para bendición propia, pero también para bendición de tu iglesia. Y caminar unidos, caminar juntos en un solo propósito, en una sola dirección, con un mismo Señor, con una misma fe, dice la palabra, con un mismo destino y con un mismo propósito.
No queremos ser estorbo. No queremos ser piedra de tropiezo. Queremos ser parte del cuerpo de Cristo que hace lo que tiene que hacer según tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a que la revelación caiga en nuestro corazón y esa revelación transforme nuestras vidas para bien de la iglesia, de tu cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Sométenos, Señor. Si es con amor, mucho mejor. No queremos aprender sufriendo, sino de una manera consciente y voluntaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.